Muy buenas tardes con todos, con las disculpas del caso de los 5 minutos que dejamos siempre para aquellos que pudieran estar con dificultades en conexión y para poder participar la mayor cantidad de personas que estuvieran interesadas. Les saluda Berta Flores, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y a nombre de la universidad, me complace darles la más cordial bienvenida a este espacio de compartir e impartir temas de interés, el cual venimos desarrollando los días jueves desde hace algunos meses. En esta oportunidad desarrollaremos en este webinar online el tema Mindfulness y Resiliencia, a cargo de Luz Gabriela Velarde Delgado, psicóloga de profesión con maestría en psicología educativa, diplomada en orientación y promoción familiar, en didáctica de las matemáticas y en coaching ontológico. Se desempeña como docente tutora universitaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y como supervisor coach en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursó el Mindfulness Based Stress Reduction Foundation siguiendo los lineamientos de la Universidad de Brown, con formación internacional en Mindfulness y Psicoterapia de la Compasión en Argentina. La Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados felicita el interés de cada uno de ustedes que está participando como miembros de nuestra comunidad herediana y que estamos convencidos que esta experiencia contribuirá de alguna forma o de muchas formas a su crecimiento personal y profesional. Les pedimos por favor que puedan mantener apagados sus micrófonos para facilitar el desarrollo del trabajo y para que no se filtre ningún sonido. Al finalizar la charla, nuestra expositora podrá absolver las consultas que tengan o en el desarrollo según ella les vaya indicando, ¿no? Agradecemos a Gabriela su buena disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias que serán de sumo interés. Esperamos satisfacer las expectativas. Reitero, agradecemos profundamente a Gabriela el desinterés con que comparte toda su experiencia. Y también, hablando de aprovecho esta oportunidad para invitarlos como egresados a formar parte de nuestra plataforma exclusiva de egresados de Cayetano Heredia, Alumni Cayetano Heredia. En esta plataforma tendrán, por ser exclusiva de Cayetanos, tendrán oportunidad de conectar y compartir con egresados de diferentes carreras, que viven en diferentes partes del mundo, que tienen diferentes crecimientos personales, ¿no? Entonces es importante, de todas maneras, potenciar este tipo de espacios. Para registrarse pueden ingresar al link alumni.cayetano.edu.pe o descargar aplicaciones en sus respectivos celulares. Si desean mayor información, en algún momento al final lo pueden hacer con el chat con Chelsea, que es la encargada de vinculación. Y bueno, sin más preámbulos y viendo lo importante de la reunión de hoy día, los invitamos a todos ustedes a compartir esta experiencia tan enriquecedora y reiteramos nuestro agradecimiento a Gabriela por su desprendimiento y su entrega en este tipo de actividades. Gracias, un fraterno abrazo herediano y nos seguimos viendo. Un abrazo. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Berta, por la presentación. Y bueno, vamos a empezar entonces con ese tema que convoca realmente mucho interés, que es mindfulness, y en esta ocasión justamente relacionado a la resiliencia. Mindfulness tiene una traducción al español que puede ser, por ejemplo, conciencia plena, mente plena, y en este caso lo vamos básicamente a tener como traducción de atención plena. Sí, sabemos que mindfulness es una práctica muy antigua, tiene data de más de 2500 años de antigüedad y viene de Oriente. Algunos especialistas dicen que con la práctica de mindfulness nosotros aprendemos a navegar en la vida como buenos marineros. ¿Y qué significa ser un buen marinero? Es aquel justamente que sabe que no puede controlar el clima, que aprende a interpretarlo, sabe evitar las tormentas, las tempestades, y cuando realmente se siente, por ejemplo, atrapado, sabe alzar sus velas, cerrar las escotillas y controlar lo que puede controlar. Y si no, dejar ahí en paz lo que no puede controlar, ¿no? Entonces, para el itinerario del día de hoy tengo lo siguiente, justamente es
mostrar de alguna manera lo que sí es y lo que no es mindfulness, un poco que nos va a permitir aclarar este panorama, saber un poquito de su historia, porque como les había dicho hace unos momentos, es una práctica muy, muy antigua, entonces nos preguntaríamos cómo llegó a Occidente, si es una práctica tan antigua de hace más de 2500 años, de muy lejos. También podremos realizar alguna actividad que implique de qué manera podemos nosotros en lo cotidiano cultivar mindfulness. Y también lo que dice la ciencia, ¿no? Hay realmente datos actuales de miles de investigaciones ya, cuando hace algunas décadas recién empezaron a investigarse este tema, pero ahora ha aumentado de manera exponencial las investigaciones y por lo tanto no voy a explicar todo lo que nos dice la ciencia del mindfulness porque sería bastante extenso, pero sí voy a coger algunos puntos, digamos, los más importantes. Y finalmente vamos a relacionar qué implica lo que es una persona resiliente y qué coincidencias podría tener con alguien que practica justamente mindfulness. Muy bien, entonces empecemos. ¿Y qué es mindfulness? Bueno, mindfulness básicamente es una actitud hacia la vida. Es una actitud justamente porque va a ser facilitada por la práctica. Es decir, cuando tenemos ya una práctica formal, una práctica meditativa, nos va a hacer ver la vida con otros ojos. Por lo tanto, vamos a ser unos observadores diferentes. Después, ¿qué es mindfulness? Es un método para cambiar, porque sabemos que el cambio se inicia con la toma de conciencia. Porque si yo no soy consciente de algo, definitivamente eso no lo voy a poder cambiar, porque no aparece en mi panorama, no aparece dentro de mi mirada. Entonces, ¿qué es lo que hace mindfulness? Justamente es hacer consciente lo que no está consciente. Y eso definitivamente toma un proceso. Es un aprendizaje personal que cada uno de nosotros va a ir descubriendo cuánto es el tiempo que le puede demorar para tener, por ejemplo, en este caso, una práctica formal de mindfulness. Y obviamente nos va a hacer prestar atención a las cosas que antes quizás pasaban por alto o estábamos en automático. Entonces, una definición que se toma referencia es la de Jon Kabat-Zinn, quien nos dice lo siguiente, que mindfulness es justamente prestar atención de manera consciente, lo que yo ya les había comentado, ¿no? Ser consciente de lo que está pasando, pero no en cualquier momento, sino en el momento presente, en el aquí, en el ahora, en cada instante. Ahora, todo ese, digamos, ese prestar atención, esa atención plena que yo les había comentado, tiene que ser con interés, con una actitud en donde yo tenga de aceptación a lo que esté pasando, a lo que esté sucediendo, tanto en mi mente como en mi cuerpo, ¿no? Entonces, estos son básicamente los puntos claves y los puntos importantes que nosotros tenemos que tener presente cuando hablamos de mindfulness. ¿Y qué es lo que definitivamente no es mindfulness? ¿No? No es una técnica de relajación, ¿no? Ahora, que yo con la práctica de mindfulness, con mi práctica formal o también informal, logre como consecuencia estar en un modo de mayor relajación, sí, pero mindfulness no está indicado para que yo me relaje, sino como hemos visto, es algo mucho más amplio. Es el arte de vivir en conciencia. También, ¿qué es lo que no es mindfulness? Es estar permanentemente en la postura del loto, ¿no? Quizás justamente la publicidad o digamos, la influencia que hemos tenido de algunas posturas nos han hecho pensar que para meditar yo tengo que estar solamente en esta postura. Ya nos vamos a ir dando cuenta que yo puedo meditar sentada, puedo meditar recostada, puedo meditar caminando y también puedo meditar no solamente con los ojos abiertos,
con los ojos cerrados, con los ojos entreabiertos. Es decir, no podemos fijar a una sola postura lo que es las prácticas meditativas. Y a veces pensamos que es algo rígido, tedioso, y ya nos vamos a ir dando cuenta con la experiencia que yo les voy a comentar, que más bien no, que más bien procura mucho lo que es el autocuidado. Y que es también, no es mindfulness, perdón, es poner la mente en blanco, ¿no? Casi siempre por ahí he escuchado, no, hay que poner nuestra mente en blanco. No, lo que se trata justamente en mindfulness es darnos cuenta o ser conscientes de nuestros pensamientos, pero sin un juicio, es decir, sin calificarlo, porque generalmente nosotros tenemos la predisposición de encajar todo, ¿no? De clasificar, de juzgar, de ponerle un nombre o una etiqueta. No, acá se trata justamente cuando hagamos las prácticas meditativas, si viene un pensamiento, notarlo, observarlo y nada más. No es juzgarlo, ponerle etiqueta o decir, uy, qué mal que estoy pensando en esto, o qué bien que estoy así, o mira, en este momento tuve un lapso de tiempo en que no estuve distraído. No, simplemente es notar los pensamientos y más bien no es estar tratando y forzándome en poner la mente en blanco, porque a la larga eso me va a dar más bien un dolor de cabeza y va a ser todo lo contrario al objetivo de las prácticas meditativas. Bueno, y como les había comentado, es una práctica muy antigua, de miles de años, y cómo llegó acá a Occidente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que recordar un poquito que en el año de 1950, ¿sí?, hubo la invasión al Tíbet por China, ¿no? Lo cual originó que definitivamente muchos, miles de monjes budistas salgan despavoridos de su zona, de su territorio, porque peligraba su vida. Es así que se repartieron por todos los rincones del mundo, por todas las partes, fueron escapando por su vida. Se dice que en los años 70 realmente el exterminio fue cerca de 1 millón de tibetanos, ¿no? Entonces, justamente en estas circunstancias y en este contexto, en el otro lado del mundo, como diríamos, en Occidente, ¿no? En Occidente estaba justamente, nacía digamos, este interés de los jóvenes por descubrir nuevos mundos, nuevas realidades, tener nuevas experiencias, recorrer en buena cuenta el mundo. Entonces empezaron a viajar justamente muchos jóvenes de Occidente se fueron a Oriente. Y ahí empiezan a descubrir estas prácticas meditativas que les llama muchísimo la atención, ¿no? Les llama la atención justamente la vida que tenían, la filosofía de vida, que era muy contraria y casi lateralmente opuesta a lo que se vivía en Occidente, ¿no? Por lo tanto, sí me parece importante nombrar a estas 3 personas, ¿no? A Daniel Goleman, Richard Davidson y Matthew Ricard, porque son, desde esa época ellos ya eran practicantes meditadores formales, ¿no? Ellos habían viajado justamente alrededor de esas décadas y habían descubierto justamente los beneficios de las prácticas meditativas. Ellos estaban estudiando, estaban realizando su posgrado en la universidad y descubrieron justamente el beneficio o la relación directa con la salud y el bienestar, ¿no? Pero en esa época era contraproducente hablar de la meditación. Es más, si alguien decía que iba a hacer su tesis estudiando las prácticas meditativas, le decían que iba a arruinar su carrera, ¿no? Sin embargo, ellos, conscientes de los beneficios, siguieron, insistieron y realizaron muchas investigaciones. Tienen un libro muy bueno que se llama Rasgos Alterados, en donde ellos justamente especifican todos los estudios y las investigaciones que se han dado a lo largo de todas esas décadas y los beneficios que puedan lograr, ¿no? Y también, como les comentaba, acá puse a Matthew Ricard, ¿no? Matthew Ricard era un biólogo, justamente
del Instituto Pasteur, que había justamente logrado su doctorado, ¿no?, en biología, con la asesoría de un Nobel, pero también por este espíritu, digamos, de explorar nuevos mundos o otros mundos diferentes, se va a Oriente y también descubre estas prácticas meditativas, y en el año de 1979 él se vuelve un monje budista. Y lo nombro porque realmente hay una relación estrecha entre lo que él descubrió, estas prácticas meditativas, porque es como un eslabón que enlaza a las personas que practicaban en Oriente y que realmente no deseaban avalarlo por la ciencia, porque ellos lo practicaban como una forma de vida y no tenían necesidad de un respaldo científico. En cambio, en Occidente es al revés, ¿no? Entonces, si hay un respaldo científico, entonces como que tiene un plus, ¿no? Entonces, él, al ser un científico también y haberse vuelto un monje budista, ¿no?, convence a muchos de los meditadores, de los maestros meditadores, y viaja con todos ellos a Estados Unidos para que justamente realicen una serie de escaneos para descubrir qué es lo que pasaba en el cerebro de los yogis, ¿no? Y bueno, tiene tanto apogeo que realmente, como vemos acá en esta imagen, en los años, ese es del año ya 2003 me parece, se convoca el Dalai Lama, por ejemplo, a más de 60.000 participantes, justamente para ir conociendo estas prácticas y este tipo de vida. Y acá tenemos justamente también a otro maestro meditador, a Mingyur, que al hacerle justamente estos escaneos, sabemos que el cerebro tiene como una curva de envejecimiento, ¿no? Y cuando le hacen las pruebas a él, al tener en edad cronológica 41 años, aparece justamente como si tuviese 33 años su cerebro, es decir, colocado en un percentil de 99, lo cual definitivamente demostraba o reflejaba la neuroplasticidad de la estructura de su cerebro, justamente producto de la vida que llevaba y de las prácticas meditativas formales que él realizaba en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito de qué manera con estos datos nosotros podemos tener algunas luces de cómo cultivar el mindfulness, ¿no? Vamos a reconocer que nosotros tenemos recursos innatos. Es como un tesoro que nosotros tenemos escondido. Todos nosotros tenemos esos tesoros en nuestra mente y en nuestro cuerpo. La idea es que justamente nosotros trabajemos en eso y volvamos más bien nosotros, nos volvamos como un laboratorio propio, en donde vayamos poco a poco experimentando estas prácticas meditativas y vamos descubriendo y conociendo con mayor interés justamente lo que es nuestra conexión, no solamente con nuestra mente, con lo que pasa ahí, sino también conectarnos con nuestro cuerpo, que a veces ha quedado pues muy olvidado y el cuerpo nos envía señales, muchas señales que a veces las pasamos por alto y eso deviene a posteriori en enfermedades. Entonces la idea, cuando nosotros ya empezamos a cultivar estas prácticas meditativas, nos conectamos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, empezamos a notar una serie de sensaciones que quizás antes no la notábamos, e inclusive cuando las personas empiezan a practicar dicen, uy, creo que por acá me dolía, no, y producto de la meditación que me está doliendo, no. Lo que sucede es que ese dolor ya estuvo hace mucho tiempo, sino de que pasaba en automático y yo de manera literal me fui acostumbrando con ese dolor. Pero cuando yo presto atención, es decir, una atención plena a descubrir, a ir notando qué es lo que pasa, entonces aparecen muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea justamente es que nosotros vayamos descubriendo estos recursos innatos, que solamente se van a lograr de una única manera, experimentando, ¿sí? Haciendo.
y nos va a facilitar el conectarnos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con el interior, y también nos va a facilitar el encuentro con el exterior. Y nosotros cuando vemos, por ejemplo, una persona con los ojos cerrados, meditando, a veces nos aparece la idea, decimos, uy, no está haciendo nada, ¿no? Está como durmiendo. Y no, es al revés. Esta persona que está aparentemente durmiendo, está realizando esta práctica meditativa con los ojos cerrados y se solicita, o es una invitación, como les dije hace un rato, no es que necesitemos nosotros estar con los ojos cerrados, no. Hay personas que capaz al inicio, yo lo he visto cuando he dirigido alguna práctica, les cuesta cerrar los ojos, no hay problema, pueden tener sus ojos abiertos, pueden tener sus ojos entreabiertos, pero ¿cuál es el motivo? Porque justamente se invita a las personas a que tengan sus ojos cerrados, es para que se quiten, digamos, los estímulos externos, ¿no? Que no nos distraigan tanto esos estímulos externos, ¿no? Entonces, como les decía, cuando nosotros tenemos los ojos cerrados y aparentemente aparecemos como que estamos durmiendo, es el contrario. Estamos más despiertos que nunca porque estamos teniendo conexión con el aquí y en el ahora, con lo que pasa en la realidad, ¿no? Y más bien, cuando estamos muchas veces con los ojos abiertos y aparentemente parecemos estar despiertos, es cuando quizás estamos en automático, no dándonos cuenta de lo que realmente pasa a nuestro alrededor. Muy bien, entonces, nuevamente retomando un poquito lo que dice la ciencia, ¿no? Hay una revista muy famosa, que es la revista Science, que indica lo siguiente, ¿no? Que afirma, mejor dicho, lo siguiente. Una mente distraída es una mente infeliz. Y nos habla justamente de nuestra mente y las características que tiene, que son buenísimas, pero que son el lado de una moneda, como el lado de una moneda, la cara de una moneda, ¿no? Que nuestra mente se caracteriza por la facilidad que tenemos para razonar, para planificar, para realizar hipótesis, para crear. Buenísimo, tantas cosas, imagínense, grandiosas que el ser humano ha creado desde la antigüedad hasta el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, definitivamente, esa es una característica de nuestra mente, ¿no? Pero nuestra mente es errante. ¿Qué significa tener una mente errante, que es la que tenemos todos? Porque produce pensamientos independientes de los estímulos. Claro, porque constantemente nosotros estamos saltando, ¿no? Desde los pensamientos del pasado al futuro. Nos vamos constantemente, vamos fluctuando en esos dos niveles, ¿no? Y esto muchas veces, o la mayoría de veces, tiene un elevado costo emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces nos imaginamos cosas de las que quizás nunca van a pasar, pero eso tiene un efecto directo en nuestra emocionalidad, ¿no? En nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, también en la vida de las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces, tiene dos caras esta moneda. Una, digamos, que nos facilita ese razonar, hacer hipótesis, imaginar, planificar, organizarnos, etcétera, pero también es muy juguetona, yo le llamo como juguetona, porque nos hace imaginar cosas que capaz nosotros no vamos a pasar, pero ya tiene una incidencia en nuestro estado anímico. Entonces, ¿a qué conclusión llegó esta investigación? Que independientemente de lo que haga la persona, son mucho más felices cuando su mente está concentrada que cuando divaga. Es decir, hagamos lo que hagamos, pero que nos enfoquemos en esa situación y en esa actividad, somos mucho más felices que cuando tenemos esa mente dispersa. Bueno, entonces, yo estaba hablando, les he compartido, digamos, muchos puntos importantes, pero voy a tomar las palabras de Albert Einstein que dice, ¿no? Aprendizaje es mucho más que información. Aprendizaje es acción. Así que ahora a todos ustedes, vamos a ver hay 52 personas, ¿no? 52 participantes. Los invito a todos ustedes más bien a que podamos realizar una actividad de solamente 3 minutitos. Imagínense que es 3 minutos, es
un cachito pequeñito de nuestros 1440 minutos que tenemos en un día, ¿no? Entonces, vamos a realizar esta práctica, estén sentados o puedes hacerlo recostados o si desean parados, pero si sentados, ponemos los pies conectados con el piso, con el suelo, la columna derecha, la columna erguida, y nos imaginamos que hay como un hilito que nos sujeta nuestra cabeza del cielo, nos conecta con el cielo para que podamos tenerla erguida, y las manos las ponemos en nuestro regazo, ya sea con las palmas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, conectándonos y dándonos cuenta, notando esta postura, ¿no? Cómo nos vamos nosotros acomodando, dándonos cuenta de todas esas sensaciones. Entonces, igualmente, como les dije con anterioridad, los invito a que cierren sus ojos. No es necesario, si no los pueden cerrar, pueden tenerlos entreabiertos, pero sí con un punto fijo en el horizonte. ¿Y qué es lo que van a hacer? Simplemente se van a conectar con su respiración. ¿Okay? Entonces el foco atencional, esa es una práctica meditativa corta con foco atencional. Y el foco atencional en este caso va a ser nuestra respiración. Inspiramos por la nariz y expulsamos el aire por la boca, al ritmo que nosotros nos podamos sentir a gusto. ¿Okay? Y si vienen algunos pensamientos, simplemente los notamos, los observamos, no los juzgamos y nuevamente invitamos a que nuestra atención retorne a nuestra respiración. Entonces, con esas simples indicaciones, yo voy a poner un temporizador de 3 minutos y sí les pido que puedan realizar esta práctica muy chiquitita para que ustedes puedan tener facilidad para poder justamente comprender cómo se dan estas prácticas. ¿Bien? Muy bien, entonces empezamos. Ya todos estamos en la posición que más nos acomode, que no es una posición de sumamente relajación, de suma relajación, ni tampoco rígida, ¿no? Muy bien, entonces empezamos.
Muy bien, listo. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, sí, la pueden ir formulando por el chat. Ya una vez terminado, voy a dar respuesta a todas sus consultas o todas las inquietudes, ¿no? Imagínense, estos son 3 minutos de nuestro tiempo en un día, ¿sí? La idea es que nosotros empecemos de a poquitos, con unos minutitos, ¿no? Y poco a poco vayamos notando y dándonos cuenta justamente de qué es lo que pasa, ¿no? Cómo voy conociendo, cómo voy notando las diversas sensaciones que se están dando en el aquí y en el ahora, ¿no? Y en cada instante. Bien. A ver. Sí, y justamente esta es una gráfica, una imagen de lo que son las 24 horas del día, ¿sí? Y este pedacito rojito, esta señal pequeñita, este cuadradito rojo, significan los 3 minutos, ¿no? Entonces, lo que nos podríamos ir preguntando nosotros es, ¿yo puedo empezar a dedicarle 3 minutos al día para realizar estas prácticas y que ya estoy viendo algunos beneficios, o también voy a poder ir explorando por la web todos los beneficios que dice la ciencia de estas prácticas y cuáles son los beneficios tanto físicos, en la salud y en el bienestar general, ¿no? Entonces podría ir preguntándome qué es lo que debo de desarrollar. Y básicamente lo que tenemos que desarrollar son esos hábitos, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el hábito de despertarnos a cierta hora de la mañana, o tenemos el hábito también de comer a ciertas horas. Entonces ya hemos estructurado ciertos hábitos en el día a día. Y cuando nosotros empecemos justamente a iniciar estas prácticas, va a ser como un estímulo porque nosotros nos vamos a ir dando cuenta de los beneficios, tanto a corto plazo como a mediano plazo, lo que ya vamos teniendo. Entonces eso va a ser una retroalimentación positiva para que este hábito se instaure con mucha mayor facilidad, ¿no? Y, ¿por qué no? Quizás podamos ir aumentando todos estos minutos a realmente lograr por lo menos unos 30 a 40 minutos al día, que justamente es el tiempo que se recomienda para tener estos logros ya a nivel cerebral, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, y si nosotros, digamos, todavía está muy distante ese plazo, podemos realizar micromomentos mindful. ¿Qué es lo que le llamamos nosotros micromomentos mindful? Son espacios pequeñitos, de menos quizás a veces de 1 minuto, pero que yo utilizo ese tiempo para conectarme con el aquí y el ahora, en cada instante. A veces, y salir un poco del automático, ¿no? La ciencia nos dice que pasamos en automático muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo porcentaje, muy alto porcentaje de lo que nosotros hacemos está en automático, ¿no? Entonces, estos instantes creo que nos podrían ayudar y nos podrían beneficiar muchísimo. Y bueno, como estamos en un contexto universitario de ciencias de la salud, sí, los invito a ver con atención este video muy chiquitito también, creo que no dura ni 2 minutos, en donde ejemplifica justamente estos micromomentos. Voy a salir un ratito porque parece que no tiene audio y a la vez que lo comparta, cuando lo empiezo a compartir, recién tengo que... Y ya está, ahora sí. Listo.
Bueno, justamente la idea de empezar a tener micromomentos mindful es estar presentes, ¿no? Darnos cuenta, conectarnos con ese instante, qué es lo que está pasando quizás en nuestra mente o en nuestro cuerpo, y poder estar presentes básicamente, ¿no? Esa justamente es la idea. Muy bien. ¿No? Ahora, continuando un poquito con lo que dice la ciencia acerca del mindfulness, lo más, digamos, el programa que más se ha estudiado y más investigaciones tiene es el MBSR, que es un programa de reducción del estrés basado justamente en mindfulness. Quien justamente tiene la autoría es Jon Kabat-Zinn, quien en la clínica de Massachusetts justamente fundó este centro de reducción del estrés, ¿no? Hace ya más de 30 años, ¿no? Está validado científicamente. ¿Y de qué trata? Básicamente son 8 semanas. 8 semanas en donde de manera grupal, un grupo entre 25 a 30 personas, se congregan durante 3 horas y media, una vez por semana, en donde la persona que dirige les imparte una serie de técnicas, conversaciones y temas, y ellos, los participantes, tienen el compromiso de realizar justamente estas prácticas durante la semana. Viene la siguiente semana y les indican otra serie de actividades. Dentro de las actividades justamente están las prácticas meditativas, está también yoga, y por lo tanto, al finalizar estas 8 semanas, se ha hecho un pre y un post, y los resultados que tienen son significativamente sustanciales. ¿Cómo se inició? Justamente había una serie de personas, de pacientes, frente a los cuales ya realmente la ciencia, o ya no se podía hacer más operaciones, no podían hacer más por estas personas, y él justamente las acogió en su clínica, ¿no? Para, digamos, proponerles esta metodología y que su sufrimiento disminuya, ¿no? Entonces sí se ha visto de manera significativa y sustancial los efectos que tiene este programa. Después han salido algunos otros, ¿no? Como el de terapia cognitiva, el MBST, etcétera, ¿no? Después, otro dato importante es en relación a los telómeros, ¿no? Que justamente Elizabeth Blackburn, quien en el año 2009 se ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, justamente por el descubrimiento de los telómeros y la enzima de la telomerasa. ¿Y digamos, qué relación tiene con el mindfulness? Porque justamente se identificó que el largo de los telómeros, la longitud, se iba acortando cada vez más con las personas que tenían estrés, ¿no? O traumas. Y por lo tanto, ya se está realizando investigaciones en base a lo que justamente indiqué previamente con este programa de MBSR y los efectos que tienen justamente en la longitud de los telómeros. Y también hay otra investigación que justamente nos explica lo que es el sistema de arriba abajo y de abajo arriba, y cuál es la implicancia y qué es lo que hace el mindfulness. Para explicar un poco, es de una manera así muy gráfica en qué consiste este sistema de arriba abajo. Significa, es como, a ver, imaginémonos que nosotros durante toda nuestra línea de vida hemos conocido una serie de frutas, supongamos, ¿no? Entonces yo tengo una canastita, frutas, las que usualmente conozco acá en Lima, ¿no? La manzana, la pera, no sé, el plátano, la mandarina, etcétera, ¿no? Pero con esa canastita voy siempre al mercado, identifico y presto mucha más atención solamente a esas frutas que yo conozco. Y como que las otras, la otra variedad, pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque solamente yo presto atención a lo que yo ya conozco. Es decir, lo que yo observo es con un sesgo. Ahora, ¿qué es lo que hace mindfulness? Justamente interviene en este proceso, de abajo a arriba, ¿no?
que significa que yo al realizar estas prácticas meditativas, voy a observar lo que antes no observaba. Voy a ser un observador del mundo diferente, porque ya no solamente me voy a dejar llevar por este sesgo, sino voy a ir conociendo otras cosas, otras situaciones, otras sensaciones, ¿no? Entonces, interviene y me facilita ser un observador diferente. Bueno, y en todo caso, la resiliencia con el mindfulness, vamos a tratar un poquito de relacionar y darnos cuenta qué características podrían tener estas personas resilientes y cuál podría ser el logro que se tenga cuando uno realice estas prácticas meditativas. Entonces, voy a tomar lo que dice Viktor Frankl, ¿no? En su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? En donde dice lo siguiente, ¿no? Nunca debemos de olvidar que también podemos encontrar sentido a la vida, incluso cuando afrontamos la situación más desesperada, cuando afrontamos un destino que no puede cambiar. Yo creo que estas palabras también se relacionan con la vida de las personas, con lo que pasa y lo que acontece, y que muchas veces creo que nosotros no nos imaginamos realmente lo que el ser humano pueda pasar. Ahorita, por ejemplo, estamos en una situación de pandemia y consideramos muchos, o consideran muchos, que esta situación pues es demasiado terrible. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo considero que hay otros momentos que también la gente ha tenido mucho sufrimiento y ha tenido que encontrar, y le ha valido encontrar ese sentido a la vida porque ha tenido demasiado sufrimiento, ¿no? Y, por ejemplo, podría nombrar o relacionar también la resiliencia con Elizabeth Blackburn, ¿no? Nos parece y decimos, wow, ¿no? Se ganó el premio Nobel en el año 2009 y asumimos que su vida ha sido completamente sencilla y fácil. No, cuando leemos su biografía nos damos cuenta que, por ejemplo, ella en su adolescencia y su niñez sufrió muchísimo porque su padre era alcohólico y su padre tenía muchos episodios de alcoholismo y la madre pasaba también por episodios de depresión, ¿no? Y tenía 6 hermanos más. Y además también fue postulando por muchas universidades, las cuales en un primer momento no la acogieron. Entonces viene a ser también un ejemplo de persona resiliente. Y así podríamos nombrar muchas otras personas que no necesariamente en una situación como la actual hemos visto que también son resilientes, ¿no? Y algunos definen justamente la resiliencia como una capacidad, ¿no? Esa capacidad para superar esos eventos, esas situaciones completamente desagradables, ¿no? Pero que al final salen airosos, salen exitosos, a pesar justamente de tener todo en contra. Como hemos visto, por ejemplo, en la vida de también la investigadora, justo compañera investigadora de Elizabeth Blackburn, su madre muere cuando ella tenía 6 años, ¿no? Entonces, todos estos eventos, o todas las guerras, o graves situaciones, están presentes, han estado presentes a lo largo de toda la historia. Me acuerdo que he leído yo, bueno, a mi hijo le gusta mucho el tema de la historia, y hay un libro, una enciclopedia que tiene sobre las guerras. Y me encantó la primera hoja que decía lo siguiente, ¿no? En el mundo han habido guerras, en la actualidad hay guerras y seguirán habiendo guerras, ¿no? Es una realidad que estamos todos ahí inmersos. Estas situaciones hace que el ser humano saque lo mejor que tiene. Ahora, ¿cómo realmente ser resiliente? Primero, el primer punto en los especialistas están de acuerdo es que nosotros nos tenemos que conocer. En la medida que nosotros conozcamos todas nuestras fortalezas, nuestras características, entonces vamos a ser mucho más resilientes. Y eso lo podemos lograr también con mindfulness, ¿no? Reeducando tu cerebro, ¿no? Tratando de descubrir, por ejemplo, cuando la realidad me confronta a algo que yo no deseo, pero descubro otra forma de pensar, otro enfoque.
y también mindfulness lo puede lograr porque nos convierte en observadores diferentes. Y a esto le podemos sumar justamente el optimismo, ¿no? Que no es simplemente ver lo positivo de las situaciones, sino más bien, desde mi punto de vista, ser optimista es cuando nosotros imaginamos también un escenario negativo, pero inmediatamente en nuestra mente empieza a aparecer una serie de posibilidades de solución, ¿no? Y también podemos lograrlo al ser mucho más conscientes, ¿no? Y, lógicamente, todo esto se puede lograr cuando nosotros tenemos nuestra mente en calma, ¿no? Entonces vemos que hay una estrecha relación entre las características que algunos especialistas han dado de lo que es la resiliencia, ¿no? Y cómo el aporte de aquellas personas que podrían practicar de manera formal estas prácticas meditativas podrían contribuir muchísimo a ser más resilientes, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, para ir terminando, a mí me gustó muchísimo cuando estuve presente en esta época de pandemia, que no había quizás oportunidad, si no era la pandemia, de tener la guía justamente en una práctica de Jon Kabat-Zinn, que se convocó y fueron cerca de 700 personas vía Zoom, ¿no? Que congregó más de 30 nacionalidades. Y me gustó mucho cuando él dirigió la práctica y no terminó con ninguna campanita, ¿no? ¿Por qué? Porque según él dice que no hay ni un comienzo ni un fin en la meditación. Coexisten con la vida cuando se vive en conciencia. Y realmente no, con ese sonido quizás nuestro cerebro inmediatamente dice, uy, ya terminó la meditación, entonces ahora paso a otro nivel. No, yo creo de que continuamos o el deseo es justamente continuar en ese mismo nivel de conciencia, porque toda la vida viene a ser una práctica de conciencia, ¿no? Y esta es una imagen que justamente, una gráfica de lo que nosotros, los invito a todos a que puedan justamente identificar que esta pequeña franja roja son 30 minutos que yo le puedo dedicar al día y que todas estas actividades conforman lo que es mi vida cotidiana, ¿no? Pero ya sabiendo todos los beneficios que tiene, es justamente la pregunta que me podría hacer es la siguiente: ¿qué voy a hacer hoy con mi mente? Y si yo sé que eso que puedo hacer no tiene primero ningún costo, no me va a costar ningún sol, solamente me va a costar el aprender y el tener este hábito diario, irlo construyendo. Y este es un proceso que tampoco se debe de forzar. Es como no forzar a una crisálida para que se convierta en mariposa, ¿no? Cada uno de nosotros va a tener su tiempo y su momento. Yo les comento que en el año 2014 yo descubrí lo que eran las prácticas meditativas, pero las descubrí de otra manera, porque había un profesor que nos hacía meditar 5 minutos antes de las clases. Y bueno, yo estuve así hasta el año 2018, que ya inicio la formación, y realmente digamos, estructurar ese hábito no es de lo más sencillo, pero tampoco es difícil, porque al inicio, por ejemplo, yo me dormía, de pronto estaba haciendo, por ejemplo, un escaneo corporal, y de pronto me despertaba y estaban por la cabeza, y yo me había quedado por la rodilla, ¿no? Pero de todas maneras creo que es una invitación válida para que todos nosotros podamos hacer algo por nuestra mente. Y bueno, sería todo por hoy y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por acá puedo, por el chat, contestar sus inquietudes. Bien, muchas gracias. Agradecemos a la señora Gabriela por su participación en este webinar y a todos ustedes también por interesarse en este tema, ¿no? Que en realidad es de mucha utilidad para todos y poder aplicarlo en nuestro día a día.
Bueno, en caso tengan alguna consulta, pueden dejarlo a través del chat. Igual quería comentarles que voy a compartir un link para una pequeña encuesta que nosotros hacemos en cada uno de nuestros webinars, así que les voy a pedir que por favor nos puedan apoyar con eso. Y bueno, si tienen preguntas, las pueden ir poniendo, que Gabriela va a ir contestando de a pocos. A ver, acá Andrea tiene una pregunta. Dice, bueno, me parece muy interesante. Gracias, Andrea. ¿Podría ser tan amable de indicarme dónde podría? Ahorita ha avanzado, digamos, hay como un boom en cuanto a los lugares. Yo creo que sí puedes googlear y no conozco exactamente acá en Perú quién es o qué entidad podrá hacerlo. Cuando yo exploré en el año 2017, gracias a la información de una amiga, descubrí la sociedad en donde yo estoy formándome, que es en Argentina, que es semipresencial porque sí viajo y vuelvo. Ahora, bueno, este año no he podido viajar por las condiciones que ustedes ya conocen, ¿no? Pero hay muchos lugares, ¿no? Entonces, por ahí, más bien, no te podría indicar exactamente cuál es la mejor, pero sí quizás tener presente qué entidad la puede avalar, ¿no? ¿Qué entidad? Porque es una formación que requiere también un trabajo muy ético, y eso es importante, creo que ahora hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Okay. Bien, aquí tenemos otra consulta de, a ver. Sí, acá bueno, dicen de la Cámara Nacional de Educación, ¿considera que el mindfulness estaría como parte de buscar ser resiliente? Sí, claro, como lo he comentado, creo que estructura la base para que una persona tenga esta predisposición a a estar en aceptación de las situaciones y de la realidad que se presenta, porque muchas veces, más bien, las personas en general no ven la realidad, se niegan a verla, están pasando por una etapa de negación, y al contrario, lo que nos va a ayudar a nosotros es ver las cosas tal como son. Y creo que ese proceso nos ayuda muy bien el mindfulness. Después Astrid dice, muchas gracias Astrid. Julio dice, ¿qué factores influyen en que una persona no practique el mindfulness a pesar de sus beneficios? Bueno, que no ha visto con claridad, digamos, no se ha dado cuenta, ¿no? Como dije yo hace un ratito, todo cambio empieza por darse cuenta. Si yo, a pesar que tengo información, no lo veo, no me doy cuenta, entonces no voy a poder realizar estas prácticas, ¿no? Todo cambio empieza con la toma de conciencia. Cuando yo ya me doy cuenta, ese es el primer pasito. No lo es todo tampoco, ¿ah? Es el inicio nada más. Y después viene el proceso en donde yo tengo que tener justamente mucha voluntad, ¿no? Para poder instaurar este hábito, ¿no? Aquí hay otra consulta de Rocío Ramírez. Dice, ¿cómo podríamos aplicarlo en varias personas y en el lugar de trabajo? ¿Puede ser grupal? Sí, por supuesto, puede ser grupal. Puede ser grupal. Justamente lo que les comentaba del MBCR, estábamos en grupo de 25 a 30 personas. En el trabajo sería excelente, antes de iniciar una jornada laboral, hacer unos ejercicios meditativos, 5 o 10 minutos. Yo creo de que eso facilitaría mucho más nuestra atención plena, ¿no? Sí, se puede hacer en grupo, se puede hacer individual. Yo creo que hay una variedad, porque cuando puse una diapositiva e indiqué lo que no es justamente que salgamos de ese esquema, ¿no? De ver a una persona sentada en posición loto y que esa es la única forma. Por ejemplo, personalmente yo no la puedo hacer porque yo tengo varices, ¿no? Entonces, para mí, esa postura no la puedo hacer, ni es recomendable para mi salud. Yo hago otras, de otra manera lo practico. Puede ser sentada, puede ser recostada, puede ser caminando también. Ahora que quizás el tema de estar, digamos, en un solo lugar, dispongo de 4 metros, ¿no? Y camino, simplemente con mi foco atencional en mi respiración, y voy caminando con los ojos abiertos, ida, vuelta y de vuelta. Bueno, cuando yo realicé el retiro de silencio, hacíamos, por ejemplo,
en la tarde unos 40 minutos y estábamos 40 minutos caminando de un lugar a otro en una misma recta, ¿no? Y hacíamos esas prácticas. Entonces, sí puede ser de muchas maneras, ¿no? Hay una variedad sustancial, ¿no? Gracias, Astrid, gracias, Belia, Daniela. A ver, Rocío, ¿cómo podríamos aplicarlo entre varias personas? Ah, ya. Esa es la que... Ok, sí, Carla, gracias. Laura, gracias también. A ver, o sea, mindfulness es como lo más amplio, es como el estilo de vida, es el arte de vivir de manera consciente, ¿sí? La meditación es la herramienta, como quien dice, que nosotros utilizamos para lograr eso, para lograr el mindfulness, que implica muchísimo más, ¿ya? Claudia, para evitar sentir el dolor por la pérdida reciente de una madre, está bien evitar pensar en eso, mantenernos ocupados en los... bueno, por ejemplo, hay mindfulness para el dolor, ¿no? Hace un ratito yo había hablado de que generalmente nosotros tendemos a negar las situaciones. Y una forma de negar justamente es tratar de no pensar en eso. Pero siempre esa situación va a estar ahí, ¿no? Es como cuando yo tengo una herida. Si yo me caigo y me hago una herida, si no veo mi brazo, qué es lo que le ha pasado, va a ser peor. Yo realmente tengo que mirar mi herida. Tengo que ver qué es lo que me está pasando. Y eso va a ser mucho más efectivo. Porque quizás esa herida que tengo va a requerir solamente que me lave con jaboncito y listo. O capaz esa herida va a necesitar que sí, que me ponga un punto. Entonces, es importante mirar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Porque si yo no miro la realidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Quizás voy a empeorar. Quizás esa herida que tenía sí ameritaba que me pongan un punto y no lo estoy viendo y se va a empeorar cada vez más. ¿Ya? Ok. Después, Cintia, para los ejercicios desarrollados. Uy, hay muchísimos, Cintia, como les estaba comentando, ¿no? Este es el más sencillo. Ahí, por ejemplo, lo que hemos hecho en esos 3 minutos es práctica corta, muy cortita, súper cortita, ¿no? De foco atencional. ¿Por qué? Porque dirijo mi atención a la respiración únicamente, ¿no? Pero también puede ser que dirija mi atención a alguna parte, por ejemplo, a mis manos. Mi foco atencional vienen a ser mis manos. O mi foco atencional puede ser, cerrando los ojos, identificar los sonidos que hay a mi alrededor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay una gran variedad. Hay, por ejemplo, también lo que está surgiendo en mucha investigación es el mindful eating, que hay un ejercicio, ya que me has hecho acordar de los ejercicios, el ejercicio de la pasa, que yo en clase les hice a los chicos. Entonces, digamos, el ingerir esa pasita, no es de que de pronto en medio minuto ya me la comí, no, sino de que desde ver, ¿no? Ver esa pasa, mirar los colores, la textura, el olor, imaginarme también, por ejemplo, cuál es el proceso que ha seguido esa pasa para que esté en mis manos y para que yo la pueda consumir, ¿no? Entonces hay una variedad de ejercicios. Pregunta, ¿cómo iniciaríamos la práctica de... en niños es buenísimo, hay programas, por ejemplo, de Elian Snell, que es la práctica que he hecho de tan atentos como una rana, justamente para que los niños mejoren sus niveles atencionales. Yo creo que no se trata de imponer, sino de invitar, ¿no? Es como, por ejemplo, en la casa, uno puede iniciar sus prácticas meditativas y le gustaría que todo el mundo se ponga en filita y que haga las prácticas meditativas. Yo creo que no es, yo creo que con el ejemplo es la forma en que mejor podemos enseñar. Entonces, si yo quiero enseñarle a mi hijo, ¿no? Yo me pongo a hacer, ¿no? Y si en este caso, estoy a cargo de niños, sí hay formas, digamos, mucho más divertidas en cuanto a, por ejemplo, relacionar con los animalitos. Decimos, por ejemplo, ¿no? El cocodrilo, ¿no? El cocodrilo, a ver, abre sus fauces así, inspiramos y después cerramos y
botamos el aire, ¿no? Entonces lo relacionamos ya de una manera mucho más lúdica, ¿no? Después, a ver, Julio, ¿qué beneficios brinda el mindfulness en pacientes que tienen dolor? Sí, como les dije, hay trabajos especializados en mindfulness y dolor, hay libros, ¿no? Hay uno que me acuerdo que es el título Tú no eres tu dolor, que te lo recomiendo quizás para que lo puedas buscar y ya que estás interesado en este tema, ¿no? Ayuda a mejorar la concentración, por supuesto, sí, David, ayuda a mejorar la concentración en personas, sí, definitivamente. ¿No? Uy, hay bastantes preguntas. Creo que ahí sí, ya concluimos con las preguntas. Luego son comentarios acerca de la encuesta y gracias, Gabriela. Ok, listo, ok. Entonces, con eso cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos en verdad tu participación, tu apoyo en este webinar, así como también a todos los participantes. Igual comentarles que los próximos webinars que vayamos a tener los vamos a publicar en nuestras redes sociales. Nos encuentran como egresados y graduados UPCH. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Les deseamos unas felices fiestas en nombre de toda la oficina de egresados. A ti también, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Que pases unas bonitas fiestas. Y a todos los participantes también. Y será hasta una próxima oportunidad. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta. Igual voy a volver a copiar el link. Gracias. Muchas gracias, me despido. Gracias a todos ustedes por su atención. Hasta luego. Gracias, Gabriela.